Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en EcoCrafts. En el tutorial anterior hicimos estas 5 tarjetas de felicitación de Navidad. Como os prometí, en el tutorial de hoy vamos a hacer otras 5 para completar la decena. Si quieres ver lo que hacemos, espérate la intro y nos ponemos con ello. Para este otro trabajo he cogido un rectángulo de papel guarro y he trazado unas líneas lo más flojas que he podido con un lápiz. Y por donde van esas líneas vamos a pasar un pespunte con estos colores. Hay 7 líneas, 5 colores, algunos los repetiré. Probablemente el rojo y el verde, que son los dos más característicos de la Navidad. Pero este hilo no es un hilo normal, es un hilo que se llama de zorzal, que es un hilo un poquito más gordo para cuando vamos a coser telas más gordas o cuando vamos a hacer un pespunte decorativo. Bueno, ya he hecho todos los pespuntes, como veis he utilizado los distintos colores y una cosa importante, en la parte de arriba he dejado los dos cabos bastante largos y sin embargo en la parte de abajo los he dejado todos más bien cortitos. Ahora he cogido 7 botones de madera de distintos tamaños y los vamos a pintar todos en color oro. Como os dije, en la parte de arriba vamos a dejar las hebras largas y en la parte de abajo cortas, porque en la parte de arriba paso los dos hilos a la parte de delante y hago un lacito muy cookie. Ahora os lo vuelvo a hacer porque creí que tenía la cámara encendida y no, y este ya lo tengo hecho. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es fijarlo a la parte de arriba con un poquito de adhesivo block. Para rematar la parte de abajo, lo que vamos a hacer es le damos la vuelta a la tarjeta, tiramos del hilo de abajo en el primer hilo y con la ayuda de este alfiler cojo este trocito, que es el que tengo por delante, y me lo traigo a la parte de atrás. Y aquí simplemente lo que hago es que le pongo un piquito de adhesivo block y lo dejo, porque de esta forma ya lo sello y de alguna forma lo remato. Y no me tengo que preocupar nada más de este hilo, que además luego va a ir pegado al otro papel. Y ya lo dejo así, sin que abulte mucho y lo más ordenadito posible. Pues voy a ir haciendo lo mismo con cada uno de los hilos. Tiro para poder pasar una hebra de un lado a otro. Lo que tengo que hacer es, en la hebra que tengo en este lado, tiro delicadamente y si os dais cuenta, poquito a poco me sale la hebra que tengo en la parte de abajo. Y aquí es esta verde. Pues cojo, ato un nudito y hago un lazo. Al principio me sale más grandullón los bucles, pero lo voy adaptando. Para adaptarlo lo que hago es sujeto los bucles y tiro un poco de las patitas. De esta forma sigue estando tensado, pero los bucles se van haciendo un poco más pequeños. De esta forma, al ponerle pegamento también en la parte de arriba, también lo estamos como sellando el nudo. Hace poco que he cambiado de cámara y esta cámara y yo todavía no somos íntimos amigos. Y me he puesto yo aquí a coser botones y a pegarlos y no me he dado cuenta que se me había apagado. Pero bueno, he estado un rato solucionando problemas técnicos, pero ya está resuelto. He cosido los botones. Bueno, os explico, porque en realidad no están cosidos. Como veis aquí, esto es completamente liso. Lo que he hecho ha sido coger el botón sin poner en la hoja y le he dado 3 puntadas en cada 2 agujeros. Y luego he dejado los 2 hilos por detrás, le he puesto un poquito de adhesivo y lo he pegado todo el botón entero al papel. Ahora lo que vamos a hacer es pegar este papel centrado en este otro. Y como estamos haciendo todo hasta ahora, lo pego, bueno, perdón, antes de pegarlo en el papel vamos a decorarlo con esta puntilla. Se la vamos a poner aquí arriba. Es que no sé si ponérselo aquí, una vez que lo haya puesto aquí, y ponerle los dos, sí, lo vamos a hacer así. Vamos a pegar primero el papel y luego le ponemos la puntilla. Entonces le pongo adhesivo block. Bueno, esto se trata de ponerlo lo más centrado posible. Y ahora le vamos a poner en la parte de arriba esta puntilla.
y la voy a pegar un poquito por detrás y ya lo que vamos a hacer es el último paso, que es pegar todo en lo que es la carpeta, lo que es la tarjeta en sí. Aquí nos podíamos haber entretenido en hacer todo tipo de cosas, porque podíamos haber hecho decoupage en los botones y ponerle algunos motivos navideños. Podríamos haber hecho un montonazo de cosas, pero claro, con la intención de enseñaros distintos tipos de tarjeta, no me puedo enrollar mucho porque si no, no acabamos el tutorial, lo vemos ya para el año que viene. Para este trabajo vamos a empezar dándole textura al fondo de la cartulina. Yo he cegado por la parte de atrás los trozos del stencil, que no quiero que se me pasen, que es este de aquí, y he sujetado el stencil por detrás a la cartulina, puesto que vamos a pasarlo por toda la superficie. Cojo un poquito de pasta de relieve lisa y la extiendo bien con una espátula. Ya sabéis que uno de los trucos para que no se estropee cuando estamos haciendo con pasta de relieve es pasar siempre en la misma dirección. Así es que vamos pasándolo por toda la superficie. Y ahora ya pues levantamos el stencil con cuidado. Pues simplemente vamos a dejar secar la cartulina y luego le terminamos de retirar la cinta de carrocero y todo, para que no se nos estropee. Bueno, pues como veis he adelantado un poquito el trabajo, he preparado la estructura, que en este caso se va a abrir en este sentido. He preparado una cartulina con acabado en plata que vamos a poner justo encima del soporte y luego pondremos nuestra cartulina con el relieve. Lo vamos a pegar primero todo a la tarjeta principal. Como veis, es una forma de crear texturas. El hacer con un relieve, un stencil de relieve, se le puede crear una textura. ¿Que no queréis que sea una textura? Pues simplemente se puede con un stencil sin el relieve, pintarlo. Pero a mí me gusta más como queda así. Bueno, y luego he cogido blondas, de las que se utilizan para decorar en un catering o lo que sea, y estas en concreto tienen un diámetro de 10 centímetros. Las hay de distintos tamaños. Yo he cogido las que tenía en casa, no he querido gastar. Entonces lo que vamos a hacer es, la primera blonda le vamos a quitar solo un trocito y se lo voy a quitar aquí. Y con esto tenemos la parte de abajo de un árbol de Navidad, que lo vamos a pegar ahí. Para la segunda blonda le he quitado 2 piquitos. Ya veis que aquí le quitamos uno, pues aquí ahora van 2. Y lo corto para hacer lo mismo. Esto lo hacéis un poquito, yo lo he hecho un poco a ojo y según cómo me parecía a mí la estética, pero tampoco tiene que ser tan matemática pura, ¿eh? Esto es un poco más arte. Si os gusta que quede más ancha el primero y tal, o poner 4, eso depende de cómo queráis hacerlo. Y así tenemos el segundo tramo de nuestro arbolito. Y ya tengo mi tercer piso del árbol de Navidad. Y ahora lo único que nos hace falta es pegarlo lo más centrado posible. Desde mi punto de vista, esta decoración, esta tarjeta está bien así, porque ponerle más cosas sería sobrecargarla y no queremos sobrecargarla. Voy a utilizar el cartón de una caja de cereales y este stencil para traspasar con pasta de relieve estas esferas. Antes de poner la pasta, lo que voy a hacer es, bueno, voy a sujetarlo un poquito con un poco de cinta de carrocero para que no se me mueva. Y también lo que voy a hacer va a ser repasar
el contorno de de los adornos, porque no son esferas. Y ahora que ya las tengo un poco señaladas, las vamos a ir pasando con pasta de relieve. Cuando ya tenemos todas las bolas transferidas, levantamos la cinta de carrocero y el stencil. Y antes de hacer nada más, lo vamos a dejar secar. Bueno, pues yo ya he empezado con las esferas, he recortado lo que es la forma de cada una de las esferas y las voy a pintar todas con este azul colonial, que es un azul grisáceo, que como veis es un color precioso. Ahora estoy pintando los bordes de esta primera esfera, que aunque es un cartón finito, pues también quiero que los bordes queden cubiertos. Y no voy a pintar el enganche, porque el enganche lo vamos a pintar de otro color. Bueno, pues ahora que se me ha secado la pintura azul, le voy a dar a pincel seco un blanco perla para realzar todos los relieves. Como veis, he empezado muy prudentemente pasando por el paño, pero no me quedaba como yo tenía previsto en la cabeza y al final lo estoy haciendo prácticamente en directo, pero la difumino bastante y así sí que me queda el efecto del relieve. Vamos a pintar los enganches con pintura dorada. Y para terminar de rematar las esferas, como no podía ser de otra manera, le vamos a dar un poquito de pátina dorado. Y con esto ya sí que vamos a terminar de sacar el relieve como yo quiero. Que con la pintura nacarada no la estaba consiguiendo sacar todo el relieve y todo el esplendor. Las dejamos reposar un poquito y en lo que yo me lavo las manos y me quito un poco el pringue, las tenemos listas para el siguiente paso. Bueno, pues ya estamos listas para montar este otro Christmas, esta otra tarjeta. Esta lleva lo mismo, un papel de acuarela de fondo, le vamos a poner un azul aquí, dejando medio centímetro en cada borde y encima uno color crema o color crudo, dejando lo mismo, medio centímetro en cada lado. Vamos a empezar ubicando las esferas en este papel y se trata de hacer un poquito de juego de volúmenes y de formas. Esta es la colocación que más me gusta porque hay como un poco más de equilibrio entre que no tengamos una zona con mucho blanco y otra con muchas cosas. Así es que así me gusta cómo queda, pues lo vamos a pegar. Y voy a ir pegando una a una, lo mismo con adhesivo block. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar esta hoja sobre la azul y esta azul sobre la cartulina y ya lo dejamos secar. Bueno, le he estado haciendo distintas pruebas para ver cómo podíamos rematar esta tarjeta porque con solo las esferas quedaba muy soso y al final después de varias pruebas he hecho estos lacitos y me gusta cómo queda, así es que lo vamos a dejar así. ¿Cómo he hecho el lacito? Pues primero de todo esta cinta se deshilacha con muchísima facilidad, por lo que es muy importante sellar muy bien las puntas. Entonces, una vez que tengo ya la punta sellada, doblo así y corto. Y vuelvo a sellar este otro extremo. Y ya podemos cerrar el lacito. Estoy utilizando el hilo que utilicé para coser, el hilo azul que utilicé para coser los pespuntes de la tarjeta de los pespuntes y botones y le doy un par de vueltas y tenso el hilo. Y ya me quedo con el trocito porque me es más manejable estar con las dos patitas cortas. Y ahora lo que hago es tenso, hago un primer nudo y tenso. Y antes de hacer el segundo nudo me aseguro que está todo bien colocado, que están los dos lados perfectamente parejos. Y ahora que ya lo tengo todo como es debido, tenso bien y hago el segundo nudo. Y así me queda el lacito este tan cookie. Corto estas patitas lo más cerca del lazo que pueda
sin cargarme el nudo. Y ahora ya le pongo un poquito de adhesivo block. Con este poquito de pegamento lo que hago es sellar el nudo y al mismo tiempo pongo un poquito de pegamento en el lazo para poder pegarlo en la tarjeta. Y ya lo pego. Ejerzo presión un ratito y ahora cojo uno de estos brillantitos. Le pongo también un poquito de adhesivo block porque aunque son unas perlitas que traen un adhesivo, no es muy estable. Y lo pego encima. Nos ha quedado una felicitación súper glamurosa. Ha llegado la hora de utilizar las cintas estas que trajimos de BB Craft, ¿os acordáis? Pues ahora es cuando las vamos a utilizar. Yo lo que voy a hacer es coger estas dos esferas, que las he hecho con caja de cereales. Ya sabéis que soy monotemática, porque no compro galletas, lo que compro es esto. Y lo que vamos a hacer es ir pegando las cintas, una a continuación de otra, encima de la esfera. Entonces, lo más fácil es, desde mi punto de vista, es ponerle adhesivo block a la esfera y luego ir pegando las cintas. Y empiezo a pegar. Y ya puedo cortar el exceso de las cintas. Estas las seguiremos utilizando en otros trabajos, pero esto ya lo tenemos. Entonces, dejo reposar esta y me pongo con la primera. Lo que vamos a hacer ahora es recortar toda la cinta al tamaño de la esfera. Y ahora lo que vamos a hacer es, en el borde, vamos a poner esta cuerda de yute para cubrir el borde y que quede curiosito. Yo prefiero pasarle toda la vuelta de la esfera entera, porque para cuando ya me pongo a poner la cuerda, ya se ha empezado a secar un poquito y me es mucho más fácil ponerla. Y ahora lo que hay que hacer es dejarlo que seque bien. Bueno, pues ya estamos preparados para el montaje final de esta otra tarjeta. Yo le voy a poner, como siempre, una estructura en papel acuarela. Le voy a pegar una cartulina roja en esta parte de atrás y delante le voy a poner un cartón corrugado. Aquí no conviene hacer mucha presión porque si no aplastamos el canal. Y ahora vamos a pegar las esferas. Lo único, a la hora de pegar vamos a tener en cuenta que aquí es donde tengo la unión, entonces lo voy a poner arriba, la unión de la cuerdecita, y lo pongo en la parte de arriba, mirando hacia arriba. Y también para que me caigan las tiras en recto, en horizontal completamente, que son esos detallitos que marcan la diferencia en un trabajo bien terminado o no. Y para decorar un poquito le vamos a poner un lacito hecho con la misma cuerda con la que hemos rodeado todo el borde. Y aprovechamos para ponerlo justo donde se nos juntan las dos, el principio y el final de la cuerda que hemos puesto para decorar. Como me parece que ha quedado muy soso y además esto lo tengo torcido, lo que voy a hacer es, le voy a poner un poquito de washi tape y así arreglo las dos cosas en una sola vez. Le añado un poquito más de luz que me estaba faltando y cubro la parte esa que me he torcido. Y ahora sí que doy el trabajo por terminado. Vamos con la 10ª idea. Como veis, tengo aquí encima de la mesa
un trozo de papel con un triángulo, que lo que he hecho ha sido trazar aquí una línea de 13 centímetros a 1 centímetro de los márgenes, he hecho una línea en el medio, he tirado una línea para arriba y he unido para que me salga una forma de un arbolito. Lo que pretendo, que no sé si lo voy a conseguir, es rellenar todo este triángulo con corazones de distintos tipos. Antes de empezar a pegar, lo primero que voy a hacer es borrar la línea del medio, porque si no luego se me va a ver y va a quedar feo. Y así ya puedo empezar a poner sobre firme. Bueno, pues voy a empezar a pegar a ver si consigo lo que tengo en la cabeza. Yo me doy por satisfecha con el resultado. No sé si ha quedado todo lo bien que a mí me habría gustado, pero está bien. Ahora lo que voy a hacer es dejarlo secar muy bien para poder borrar con una goma esta línea y luego ya terminamos de montar la tarjeta completa. Y por último, lo que nos queda es terminar de montar esta última tarjeta. La voy a pegar sobre una base de cartulina y luego en lo que es la estructura de la tarjeta. Y con esto terminamos nuestras tarjetas para acompañar los regalos en Navidad. De siempre me ha gustado preparar unos regalos muy bonitos, cuidando el papel, el lazo, lo que les acompaña o lo que sea. Y esto es lo que pretendo con estos tutoriales. Dime en comentarios qué te ha parecido. Ya sabes que los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.